Bendiciones, mis amores, bienvenidas a otro episodio de Hermana a Hermana. Estoy aquí con mi hermana Jessica y estamos felices de traerles en este día un video que fue pedido por alguno de ustedes. Estamos felices de enseñarles cómo nosotras mismas hacemos algo que el Señor nos pide que hagamos y es evaluarnos a nosotras mismas. Deseo empezar este podcast leyéndoles Primera de Corintios 11:31, donde dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Jessy, la palabra del Señor nos exhorta a examinar nuestro corazón, a examinar nuestra mente, a adentrarnos a nosotros y ver en qué estamos fallando. La pregunta del millón es: ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo podemos examinarnos a nosotras mismas? ¿Cómo podemos evaluar nuestro corazón? ¿Cómo podemos saber que estamos caminando por el lugar correcto con el Señor? Cuéntanos cómo lo haces tú. Wow, sí, definitivamente la palabra examinarse puede ser un poquito intimidante porque muchas veces no vamos a saber cómo hacerlo, pero el significado de la palabra examinar es realmente indagar, es Mm, hacernos preguntas, es ir mucho más allá de la superficie de lo que esté sucediendo, es investigar, preguntar. Entonces, cuando empezamos a hacer muchas preguntas, especialmente a nosotros mismos, vamos a poder llegar como a ese punto de entiendo el por qué me estoy sintiendo así o entiendo como el problema de lo que en lo que estoy viviendo. ujú. Entonces, eso es simplemente hacer un análisis profundo para ir más allá de los síntomas. Y en uno de los podcasts pasados habíamos hablado que las emociones son síntomas y que esos síntomas son prácticamente nuestro cuerpo reaccionando a algo que ha pasado interiormente o exteriormente. Mm, ujú. Entonces, como tú lo decías, Diana, el Señor nos examina. Él es el primero que nos examina. Él examina nuestro corazón, Él examina nuestra fe, Él examina muchas cosas, pero Él también nos pide que nos examinemos. Entonces, y ahí lo podemos ver en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver oportunidades donde el Señor nos dice, examínense. Por ejemplo, en Corintios nos dice, examínense a ustedes mismos a ver si estamos en fe. Lamentaciones dice que examinemos nuestros caminos. Gálatas dice que examinemos nuestras obras para ver si la intención de nuestro corazón es correcta. Efesios habla de examinar nuestro corazón y muchos de ellos también una de ellas habla acerca de antes de hacer la Santa Cena, es examinar nuestro corazón, Mm, examinar nuestros pensamientos. Entonces, es muy importante ese proceso de examinarnos y eso tiene que ser constantemente. Eso no puede ser un día lo hago y de pronto otro día pasa un mes y no lo volví a hacer porque eso comienza a tomar raíz y raíz profunda. Diana, que si no tomamos no lo tomamos a tiempo, sino hacemos lo que tenemos que hacer a tiempo, eso puede llevar a amargura, puede llevar a muchos problemas más profundos que causan cosas que el Señor no desea en nosotros. Entonces, Él nos pide que nos examinemos constantemente. Ah, amén, Jessy. Antes de que continúes, es importante y quería mencionar que muchos de nosotros se nos hace que el examinarnos puede ser una tarea tediosa, pero en realidad es algo hermoso. Y yo sí, creo que el Señor nos llama a que nos examinemos porque es como pararnos enfrente de un espejo y sí, poder ver. Recuerden, mis amores y Jessy, que cuando el Señor nos llama y nos enseña por medio de Jesucristo, lo que Él desea es que nosotros nos parezcamos a Cristo cada vez más, que tengamos el carácter de sí, Cristo, que tengamos la forma de Cristo. Entonces sentía mencionarles que ese autoexaminación que nos hacemos es podernos ver al espejo y ver el reflejo de Cristo en el espejo. Y esa es la idea de cuando nos estemos examinando, el poder ver, que veamos ese reflejo. Si no estoy viendo el reflejo de Cristo en cada área de mi vida, ¿qué puedo hacer? Y pedirle al Señor en ese momento, ¿qué debo hacer, Señor, para poder ver ese reflejo? Y esa es la intención de este podcast, de motivarlas y motivarnos a nosotras también sí. a hacer este tipo de examinación en nuestra vida más seguido para poder llegar a ver ese reflejo en el espejo que es Cristo en nosotras. Es hermoso ese punto que dices, Diana, porque exactamente eso es lo que
es la siguiente escritura que les voy a compartir, que tú dices que vamos a mirarnos en un espejo, ¿verdad? Pero el espejo que tenemos que usar es la palabra de Dios. Ese es Mm, el mejor espejo que hay, porque en la es palabra de Dios vas a conocer lo que tienes que buscar dentro de ti que no está bien, porque el mm, mundo te va a decir cosas dentro de ti que no están bien. Pero eso no es lo ujú, que el Señor quiere que nosotros usemos, ese no es el patrón que el Señor quiere que usemos para analizarnos. ¿Qué es lo que Él quiere que usemos? La palabra de Dios para autoanalizarnos o hacer ese examen o ese análisis. amén. Entonces, poderoso lo que dices, porque es de verdad eso, es mirar la palabra de Dios y al mirarla me voy entonces a dar cuenta, oh, esta actitud no está bien, este Mm, pensamiento no está bien, esto no ujú, está bien, entonces este es el patrón. Pero les quiero leer en esta escritura, me parece tan poderosa y una de las ayudas, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra ayuda, ujú, es nuestra guía para poder hacer esto. Entonces se encuentra en 4 de Hebreos 4, versículo 12, y dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dime, Diana, si esta no es una de las escrituras más hermosas que tú puedes leer, bueno, toda la palabra, pero esta es clave para entender que cuando tú lees la palabra de Dios, estás realmente ayudando a tu espíritu a que entre, penetre en los lugares donde tú ni siquiera puedes entrar. Por mm, eso, y yo no, obviamente que yo no estoy en contra de psicólogos, porque obviamente el Señor los creó, pero la palabra de Dios es todo lo que necesitamos, Diana. Entonces, ujú, una de las cosas, y obviamente es usarla de la manera también correcta, ¿no? claro, Es no sacarla de contexto, es aplicarla entendiéndola a través de la ayuda del Espíritu Santo. así es. Entonces, para examinarnos tenemos que ser intencionales. Esa es una de las cosas que quiero decirles a mis amadas que nos están viendo y pues obviamente a ti, Diana, que hay que ser intencional porque va a ser mucho más fácil am, lidiar o pasar por el proceso de pronto una depresión. Y, ok, esto es lo que estoy sintiendo y así lo voy a vivir y voy a vivir así. Y no, esto no es como el Señor quiere que vivamos. La depresión no tiene que definirme. La depresión, o llamémoslo como se llame, lo que estemos viviendo, la tristeza, enfermedades, lo que sea, no tenemos que vivir así. Entonces es nosotros tomar como las riendas, ¿verdad? Decir, no, la depresión no me controla a mí, yo controlo lo que está sucediendo y es a través de la palabra. Entonces hay que ser intencional um, para poder hacerlo. Eso no va a pasar así porque sí de que ya no tienes depresión, sino que va a pasar cuando tú hagas ese proceso y ese trabajo del que vamos a hablar ahorita. ¿Tienes algo que añadir antes de entrar en los Sí, pasos que yo tomo? sí, sí. Jessy, me parece muy importante lo que dices. El Señor, Cristo fue a la cruz para hacernos libres, Ujú, libres de todo tipo de atadura. Eso incluye ansiedad, depresión, enfermedad, todo tipo de atadura que haya en tu vida. Cristo ya murió en la cruz para hacerte libre de eso. El control que estamos hablando en estos momentos, porque Dios es el único que tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Pero Él ujú, nos ha dado autoridad para nosotras tener el control de ciertas cosas. Por ejemplo, Jesse hablaba de que el espejo en el que tenemos que reflejarnos es la palabra del Señor. Pero si yo no tengo el control de mí misma, de ujú. entender que estoy pasando por ansiedad y Sí, no busco en la palabra qué dice el Señor, y para que esa palabra me haga libre, como leíamos o Jessy leyó en la escritura, que penetre, que rompa, que haga lo que tenga que hacer dentro de mí, tiene que haber algo, ujú, un paso que yo debo tomar y es abrir la palabra, es sí, sentarme. Por eso hablaba Jessy de la intencionalidad. Es importante ser intencionales, sí, sentarme, sin importar cómo me esté sintiendo y tener ese autocontrol y esa decisión de decir, ya no más, voy a parar ujú, aquí
y sé que la respuesta está aquí, sé que este es el espejo que me va a mostrar y me va a llevar a la raíz que me está haciendo sentir cómo me siento. Y a ese control es al que nos referimos, a ese control que tú tomas y esa autoridad que tú tomas, que ya el Señor te ha entregado para encontrar esa libertad en la palabra del Señor que Él quiere entregarte. Entonces sentía Amén. clarificar ese punto para poder entonces poniendo ese fundamento, poder entender los pasos que Jessie va a compartir con nosotras, qué es lo que ella hace en el día a día para poder autoevaluarse y reflexionar en lo que el Señor desea mostrarle. Así es que Jessie, continúa. Sí, Diana, esos puntos que tú das es que es como el Espíritu Santo que está fluyendo definitivamente, porque tú decías que es importante tomar control, ¿verdad? Yo lo llamo responsabilidad. Mm, Yo soy responsable de cómo yo estoy representando a Dios a donde quiera que yo vaya. Entonces, si de pronto permití que la depresión controlara mi vida, no voy a representar a Dios de la misma manera a que si yo tomo la responsabilidad de voy a tratar de usar la palabra de Dios, voy a hacer lo que el Señor me está diciendo y voy a autoanalizarme para ver qué puedo hacer. Entonces ya mi interacción con las personas es diferente y con mm, lo que yo tengo el ejemplo de la depresión específicamente en estos pasos que les voy a dar ujú, para que se den cuenta cómo eso puede afectar muchísimas áreas de nuestra vida al momento de hasta de aislarnos, que es exactamente lo que el Señor no quiere que hagamos, que nos aislemos. Entonces, son muchas las cosas que pueden suceder cuando no tomamos responsabilidad de nuestras emociones, de lo que está pasando con nosotros. así es. Entonces, eso quería añadir al punto que ya habías añadido, pero quiero darles pasos, los pasos que yo uso y mis amores. Eso puede tomar 5 minutos, puede tomar 10 minutos. Si eres constante, pues no vas a durar horas, porque vas Ujú, a estar encima de eso, vas a estar pendiente y no vas a esperar a que la emoción pues ya haya tomado total control, sino que ya son más rápidos y te vas a volver más rápida, más ágil en exacto. autoanalizarte. Pero una de las primeras cosas es precisamente eso, es tener un tiempo de reflexión personal. Es Eso requiere dedicar momentos específicos en el día o de pronto en la semana para que estés a solas, sin distracciones, para poder reflexionar. Eso es clave, Diana, que si tú vas a tener ese espacio, no puedes tener tu teléfono ahí porque tú sabes que en ese momento te van a entrar todas las llamadas, todos las notificaciones de este email, tiene que responder a esto, tienes que hacer esto. Entonces tienes que entender que en esos momentos tienes que estar a solas y tienen que no Ujú, haber distracciones. Obviamente que el segundo paso es llegar a esa cita. Esa cita es contigo misma. Estás trabajando en ti, en tu felicidad, en tu gozo, en tu paz. Entonces, eso tiene que ser muy importante, el llegar a esa cita. Y cuando llegues a ese lugar, cualquiera que lo hayas escogido, puede ser, no sé, no conozco tu casa, pero yo tengo una sillita específica donde voy y me siento y sé que cuando estoy ahí, estoy analizando lo que está pasando conmigo, lo que está pasando con mm, mi alma, con mi mente, por qué reaccioné así, por qué contesté así, por qué estoy pensando así. Eso es importante tener como ese lugar donde te puedes sentar. Trae tu mm. tecito, tráete tu cuaderno de notas, un journal, como lo llamamos nosotros por aquí, y empieza con una oración. Vas a empezar con una oración a Dios porque tú lo quieres invitar a esa reflexión. Él es el maestro. Entonces vas a ir al taller de ese maestro. A ver, amén. Vas a ir a que Él te ayude. Vas a pedirle al Espíritu Santo que Él que lo invites para que él te revele esas cosas profundas que ni siquiera tú entiendes y conoces, Diana, de lo Mm, que está pasando contigo, que te ayuda a identificar. Entonces, cuando tú oras y lo invitas, va a ser mucho más fácil el fluir. Amén. ¿Tienes algo que añadir antes de que continúe? no, continúa, ya estamos Ok, bien. perfecto. Entonces, cuando estás ahí, vas a empezar a fluir. Cuando tú invitas al Espíritu Santo de Dios y Él sabe que tú te estás examinando porque es un mandato de Él, no es que sea tienes que hacerlo, pero cuando tú le eres obediente a Dios, Él va a honrar
el hecho de que tú hayas tomado un tiempo para examinar tu corazón, para examinarte. Y yo uso una guía que quiero compartirles con ustedes, donde me ayuda como a romper en pasos cómo hacer esa autoevaluación. Y es una guía que las empresas usan ese proceso que se llama análisis de la causa raíz. Y es una metodología que es utilizada para identificar el origen o la causa fundamental de un problema. Es básicamente eso. Ellos tienen un problema en la empresa, entonces usan este patrón para poder identificar cuál es ese problema. Y eso es lo que yo he estado usando y me ha ayudado, como te digo, a llegar a ese punto. Entonces vamos a entrar en la guía, pero quiero usar un ejemplo porque es importante dar ejemplos para como sea un poquito más impactante si de pronto alguien ahorita en estos precisos momentos se está sintiendo deprimida. Entonces vamos a usar la depresión como un ejemplo y vamos a usar estos pasos para, ojalá y que Dios permita que les ayude a ustedes cuando estén Amén. analizándose ustedes mismas. Entonces, el número primero, el primer paso o el primer patrón de este análisis es definir el problema. Entonces, si vamos a usar la depresión en este ejemplo, estoy diciendo, ok, mi problema es estoy deprimida. Y tienes que ser honesta contigo misma. Tienes que decirte, Diana, estoy deprimida. Le estamos dando nombre al problema. No es simplemente una idea. Estoy dando algo específico, estoy describiendo el problema, estoy deprimida. Y los síntomas de esa depresión pueden ser tristeza, fatiga, falta de interés en actividades, baja autoestima, puede ser aislamiento social, como lo estábamos diciendo. Y entonces ya empiezas a decir, ok, estos son los síntomas, estoy deprimida. Esa es la definición de ese problema, la depresión. Ese es Jessy, el si puedo entrar un momento. sí, claro. Muchas personas, yo sé, mis amores, que algunas personas están pensando, pero ¿cómo defino qué es lo que tengo? Si es ansiedad, ¿cómo defino si es depresión o no puedo entender o interpretar mis propias emociones, ¿verdad? Sí, Para eso, mis amores, es fundamental ese primer paso que Jessy nos dio, uno de los primeros pasos, y es invitar al Señor a esta reflexión, porque es el Espíritu Santo el único que puede revelarte qué es lo que te está pasando contigo. Entonces, no es algo que está sucediendo en tu mente, es algo que en conjunto con el Señor tú estás trabajando. Acuérdate que Jessica dijo una palabra clave y es que estamos en el taller del maestro. Él está trabajando contigo. Entonces, de pronto, al pensar, bueno, identifiqué, para algunas sea más fácil poder identificar, estoy sintiendo esto, esto y esto y esto, pero para otras quizás no. Digan, pero ¿qué es lo que siento? Créeme mi corazón que cuando tú estés, y Jessie, a mí me ha pasado, que muchas ujú, veces ni entiendo qué es lo que estoy sintiendo. sí, Pero cuando estoy en la presencia del Señor, el Espíritu Santo me lo revela. sí. Entonces, vete con toda confianza sabiendo que Dios va a estar ahí para ayudarte en el proceso. Quería intervenir en este punto porque sé que a mí me ha pasado donde no sé Sí, cómo identificar mis propias emociones. sí. Continúa, Jess. No, Diana, y es cierto. A mí me ha pasado también donde llego a mi silla y no tengo ni idea de qué me estoy sintiendo, pero sé que algo anda mal, algo Ujú, no está bien porque ya mi paz y mi gozo no eran lo mismo que tenía de pronto una semana anterior, el día anterior o en la mañana, algo está ujú. sucediendo. Y muchas de veces cuando llego a esa silla sin una definición del problema, cierro mis ojos, Diana, cierro mis ojos por unos 5 minutos y permito que mi mente, ¿verdad? Los pensamientos que están en mi mente vengan. O sea, no trato de, de Detenerlos. Ujú. detenerlos, exacto. Esos pensamientos que vienen a tu mente cuando tú estás sentada, callada después de haber orado, son, ¿cómo les explico? Son como esos Alarmas. claves o alarmas, sí, para llegar como a esa definición del problema. Mm, Entonces, todos esos pensamientos los vas a anotar, por eso tienes que llegar ahí con tu cuaderno, con tu esfero, lista y preparada, porque
vas a sacar de ti eso. Eso es lo que necesitas hacer, sacar. No lo puedes tener. El cuerpo no fue diseñado para vivir con este Mm, tipo de pensamiento, con este tipo de carga. Entonces, los vas a notar. Y mientras los vas anotando, entonces ahí vas a empezar a notar síntomas, vas a empezar a notar situaciones. Es como un rompecabecitas que estás haciendo ahí tú solita cuando estás en esa silla. Entonces, exacto. esa es una de las maneras también, Diana, que he usado para cuando no sé, entonces ahí empiezo a como a descubrir qué es lo que está sucediendo. Jessy, si puedo añadir la manera en que yo lo hago también para descubrir, es haciéndome preguntas claves. Yo me Ujú, pregunto, por ejemplo, ¿qué está causando ansiedad? ¿Qué está causando depresión? ¿Qué está causando miedo? ¿Qué está ujú, causando lo que sea que yo esté sintiendo? ¿Qué es lo que lo causa? Y como tú dices, me quedo quieta por un momento y permito que el Espíritu Santo me muestre. Me va a mostrar quizás caras, de pronto es una persona la que está trayendo esa ansiedad a mi vida, ujú. de pronto estoy viendo demasiadas noticias y me está causando depresión, de pronto sea lo que sea, el Espíritu Santo va a comenzar a revelarte y tú vas a empezar a escribir, pero esa pregunta clave, ¿qué está causando X o Y en mi vida? ¿Qué es lo que está causando que yo me sienta así? Te va a ayudar a determinar de dónde proviene eso que tú estás sintiendo y cuáles son esos síntomas que tienes. Continúa, Jessie. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo fluye, porque ese es el paso número ese es el paso número 2. El paso número 2 de este patrón que les estoy dando es el recopilar datos. Entonces, Mm, ¿qué significa eso? Exactamente lo que tú estás diciendo. Estamos recolectando detalles, lugares, personas, y esos datos nos van a ayudar a identificar el por qué. Ya entonces estamos diciendo, okey, ¿con quién hablé hoy? Sí, qué noticia escuché. mm, Por ejemplo, en el ejemplo de la depresión, de pronto ha habido algún cambio en mi vida, de pronto algo pasó en el trabajo, de pronto algo pasó en, una de mis relaciones, de pronto algo en mi salud, de pronto hay un partículo en el día, hay una hora específica donde me siento más deprimida, entonces eso hay que anotarlo, de pronto apenas me despierto, ya ujú, inmediatamente me siento así o es al momento que ya se está acabando el día, o de pronto ha habido un cambio en el hábito de mi sueño, de mi alimentación, de actividad física. Todo eso lo vas a estar escribiendo. Lo vas a escribir en tu cuaderno porque te va a ayudar a identificar el por qué, cuál es la raíz. Y eso entonces, con esos detalles, como los decías, Diana, entonces vamos el paso número 3 o el patrón número 3 de este análisis de raíz. Que es entonces, con eso vamos a empezar a identificar posibles causas de esa raíz. Y este es uno de los pasos más importantes, importantísimo, porque aquí es donde vamos a usar la técnica de los 5 porqués. 5 porqués. En esto que te digo de la empresa, ellos hacen preguntas y preguntas y pregunta y pregunta y pregunta 5 veces hasta llegar a. Y no necesariamente necesitas 5, puede que a la tercera la encuentres, pero muchas veces a la quinta es cuando tú encuentras la raíz. Entonces, en el ejemplo de la depresión, vamos a hacer la pregunta como tú decías, ¿verdad? ¿Por qué me estoy sintiendo deprimida? Entonces, una posible respuesta puede ser, me siento sola, estoy sola, y eso causa que me sienta deprimida. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿por qué me siento sola? Entonces, una respuesta posible podría ser, he perdido contacto con mis amigos y mis familiares. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta sería, ¿por qué entonces he perdido el contacto con mis amigos y familiares? Bueno, porque he estado demasiado ocupada en el trabajo. Esa es una de las, otra respuesta. La cuarta sería, ¿por qué he estado tan ocupada en el trabajo? Y la posible respuesta es porque me estoy sobrecargando de tareas. mm, Entonces, la quinta es, ¿por qué me estoy sobrecargando de tareas? Siento que debo demostrar mi valor. Dime, Diana, si entonces ya no entiendes que, y obviamente pueden ser muchas respuestas, ¿verdad? Muchas diferentes. La depresión puede ser, la raíz de la depresión pueden ser muchas cosas, pero ujú, en este ejemplo particular, estamos hablando de estoy deprimida porque no hablo con mis amigos, porque tengo mucho trabajo, porque necesito demostrar que sí tengo valor. Entonces ya estamos identificando la raíz, una mm, baja autoestima.
Mi baja autoestima es lo que está causando que yo haga esto, que haga esto, que haga esto, y ahora está formando esto acá arriba, esta parte Así de es. la depresión. Ujú, ujú. Entonces, ese es el punto 4. Ese es el patrón número 4. Ya identificaste cuál es esa raíz. La raíz fue, nos fuimos a fondo, nos fuimos a investigar, hicimos preguntas, las necesarias para que te ayude a llegar a ese lugar, a ese problema. Y una vez que tú la identifiques, como tú decías, Diana, al principio, um, una vez tenemos ese punto, que obviamente nos ayuda a buscar nos ayuda a identificar varias cosas, ¿verdad? No solamente identificamos que hay sobrecarga y estrés laboral, que estamos aisladas socialmente y que tenemos baja autoestima, entonces podemos proponer soluciones, que es el paso número 5. Es de identificar, una vez tengo estos problemas, estoy identificando estos síntomas, estas causas, voy a buscar lo que la palabra de Dios dice acerca de aislamiento social, qué dice la palabra acerca de la baja autoestima, qué dice la palabra acerca de tener mucho estrés. ¿Qué pasa? Ujú. ¿Qué sucede? Pero sabemos que en este punto específico, la raíz es la baja autoestima. Entonces, ahí yo iría a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la autoestima, Diana? O de la baja Mm, autoestima. Dice, Génesis dice que somos creados a imágenes de Dios. Mateo dice que soy valiosa para Dios. Efesios dice que soy obra maestra de Dios. Romanos dice que Él me ama incondicionalmente. Segunda de Corintios dice, mi identidad está en Cristo. Entonces ya tú empiezas a conocerte quién tú eres. mm, Empieza, esa baja autoestima comienza como no tiene razón para tener baja autoestima si el así Dios es. del universo me llama, me dice que yo soy así o asá. ¿Tienes algo que decir antes de que les diga el sexto? No, está bien, continúa y ya al final hablo. Perfecto. Entonces, una vez podemos identificar, vamos a buscar en la palabra esas verdades y esos principios bíblicos, porque la mayoría del tiempo son mentiras, Diana, las que causan que raíces se vuelvan profundas. Entonces, tener una baja autoestima es que no conoces quién tú eres en Cristo. Y esa es tu tarea, ¿verdad? Es ahora mi implementación y el sexto paso es implementar y monitorear. Entonces, Ujú, ¿qué voy a hacer? Mi tarea es, voy a conocer quién soy en Cristo. Y eso entonces me va a ayudar a verme de una manera mucho más saludable, que entonces no va a causar que yo tenga que trabajar excesivamente. Obviamente el Señor nos ujú, llama a ser excelentes, pero no a sobrecargarnos para mostrar algo así que es. tenemos que mostrar que no es cierto, que Ujú, va a ayudar a que pueda hablar con las demás personas de una manera amorosa, ¿me entiendes? Entonces eso comienza a ayudar. Y el ujú, monitorear es de verdad muy importante. Tenemos que um, analizar si eso está funcionando, el declarar la palabra, si el ponerlo en ¿cómo se llaman en español? Sticky notes, que los pones en todas partes, escribes la escritura y lo pones en todos los lugares donde lo puedes ver y mantenerlo. El ujú, monitorear es mantenerlo diariamente. Entonces, así es. se ve que es un proceso gigante, Diana, pero en realidad no lo es. No. Es un proceso hermoso donde te conociste algo más de ti y estás Ah, permitiendo que la palabra de Dios mm. rompa esas raíces. Y es de raíz, no es simplemente ponerle una curita, una venda, sino de verdad de raíz. Así es. Lo que pasa, mis amores y Jessy, lo que con estos pasos que el Señor nos ha dado, y es algo que yo hago y sigo los mismos pasos que Jessy menciona, es algo que el Señor nos entrega, son herramientas espirituales que el Señor nos entrega que podemos usarlas físicamente, en el día Ujú, a día, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotras evaluemos, ¿por qué? Porque cuando tú eres consciente de algo que te está pasando, de algo que tú estás viviendo, el Espíritu Santo puede trabajar en ti. Es imposible, y como les decía, si tú sientes que algo no está bien contigo, esa es una alarma, esa es una alerta que tu cuerpo te está diciendo, necesitas autoevaluarte. Si tú sí. no le das tiempo al Señor de procesar por medio de la palabra, si tú no te miras a ese espejo para ver ese reflejo, ¿verdad? Ver si vas por el buen camino estábamos, ya se dio el ejemplo de ser
de estar deprimidas, pero también puede ser quizás esa ansiedad que tú estás sintiendo te está llevando a comportarte de la manera incorrecta con las personas, a ser un Ujú. poco más agresiva quizás. Entonces, todo este tipo de cosas te alejan de la imagen que Cristo quiere que el Señor ha puesto en ti para que tú reflejes siendo la sal y la luz en este mundo. Pero si tú no te autoevalúas y si tú no ves y no traes a conciencia lo que está sucediendo contigo, es imposible que haya un cambio, un impacto en ti. ¿Por qué? Ujú. Porque tu mente está creyendo que todo está bien, cuando en realidad no está bien. Sí. Por eso la importancia de autoevaluarnos, de examinarnos. Y por eso empecé a ir con la escritura que te di al principio, donde el Señor nos habla de si nos autoevaluamos, si nos examinamos, entonces no vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque Ujú. sabemos que estamos nosotros mismos constantemente teniendo esa responsabilidad, como decía Jessie, de evaluarnos. Yo deseo leerles Gálatas 6:3-5 y dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y Ujú. entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno se llevará su propia carga. Mm. ¿Qué quiere decir esta escritura? ¿Qué me ministra a mí esta escritura? Que es importante evaluar nuestras obras. Ujú. ¿Cómo te has estado comportando últimamente? ¿Qué fruto has estado dando últimamente, tanto física como espiritualmente? Y si este fruto le agrada al Señor, si está haciendo la sal y la luz en esta tierra. Entonces, al tú hacerte esta pregunta tan breve y tan simple, te vas a dar cuenta, como Jesse decía, no, porque no he podido dar ese fruto porque estoy en depresión, no he podido dar ese fruto porque estoy en ansiedad, no he podido dar, entonces lo contrario, mis frutos han sido falta de fe, he estado falta de amor, he estado falta de dominio propio, de los Ujú. frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra y te lo acabo de leer, que es importante que te evalúes a ti misma para que entonces el Señor puedas tú glorificar al Señor con tus acciones, con esos frutos que tú das. Dicho todo esto, mis amores, el autoevaluarnos es un regalo que el Señor nos ha entregado. ¿Por Ujú. qué? Porque es algo que tú misma estás entrando a la mesa del alfarero. Tú Ujú. misma estás diciendo, Señor, heme aquí, Dios no te va a coger y te va a forzar y va a trabajar en ti, Él no lo va a hacer, Él es un caballero. Entonces, Jessy, cuando nosotros le decimos al Señor, heme aquí, Señor, entro rota, completamente en pedazos a la mesa del alfarero, estoy quebrada, vuélveme a armar, Señor, el Señor lo va a hacer. Mm. Por eso es que es fundamental seguir esos pasos. Escucha este podcast de nuevo, para el podcast, escribe paso a paso qué es lo que tú tienes que hacer. Parece mucho, como decía Jessie, pero en realidad no lo es. Cuando tú estás en la mesa del alfarero, el tiempo es como si no pasara, porque tú estás Ujú. sintiendo un alivio, estás sintiendo una paz que el Señor te entrega y Sí. sales de allí formada de nuevo. Entraste como Ujú. una vasija totalmente rota y el Señor te volvió a armar, te volvió a poner pieza a pieza, te volvió a formar. Entonces, es importante que al seguir estos pasos seas sincera contigo misma, abras tu corazón, y es lo que yo hago cuando estoy en ese tiempo, Jessie, como tú dices, en esa sillita estamos sentadas, estamos es permitiendo que el Señor trabaje, pero estamos siendo sinceras con el Señor, porque Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser y Él revela lo que debe revelar. Y entonces la idea y la gracia de todo esto es poder dar frutos, frutos en Sí. abundancia para el Señor. Amén. Que cuando nos veamos al espejo espiritualmente hablando, veamos el reflejo de Cristo en nosotras. Amén. Ujú. Y esa es la Mm. idea de este podcast y de poder compartir con ustedes estos pasos y esa es la motivación que tenemos detrás de hacer estas autoevaluaciones con nosotras mismas. ¿Algo más que desees añadir, Jessie? No, dijiste algo muy clave, Diana, que cuando sales de ahí, no sales la misma persona. Tú entras Ujú. como un gatito, pero sales como un león, te lo prometo. Amén. Sales Así como un león de ahí. amén. Así me ha pasado, y es algo que tú deseas ya hacer diariamente.
que tú Sí, deseas evaluarte diariamente, porque entre más te evalúas, más le estás permitiendo al Señor trabajar en esas áreas que ahora son conscientes en ti. Así es que te recomendamos, mi corazón, que lo hagas. Y para darte un resumen de todo lo que hablamos hoy, ¿cómo nos autoevaluamos a nosotras mismas? Primeramente, entendiendo que es una herramienta que el Señor nos ha entregado, que es algo que Él nos pide que hagamos. Jessie leyó diferentes partes en la Biblia donde el Señor nos motiva, nos exhorta a evaluar nuestro corazón, a evaluar nuestra mente, a evaluar nuestras obras, a evaluar todo lo que hay en nosotras. Entonces es bueno autorreflexionar, entrarnos a nosotras mismas y ver qué está sucediendo. Es importante seguir los pasos que Jessie nos compartió el día de hoy. Así es que una vez más, escucha este podcast de nuevo, páralo, escríbelo, tenos en tu escritorio, en esa sillita, en ese rincón donde tú vas a estar, que lo vas a llamar la mesa del alfarero. Ahí es mm, donde tú vas a ir todas las semanas, todos los días, 20 veces al día si necesitas hacerlo, cuantas veces necesites. Ese tiempo con tu alfarero, sentarte allí para que él trabaje contigo, vas a escribir, vas a poner esa lista de pasos y vas a seguir uno a uno y vas a ver cómo se va a volver automático en ti, ¿verdad? Ya ese es algo que nos sí, pasa a nosotras, se sí, convierte en algo automático. Entonces, después de que tú haces eso, vas a entender que solamente el Espíritu Santo puede traer esa revelación a tu vida, que solo Él puede, y por medio de la palabra del Señor, que era uno de los pasos que Jessie compartía con nosotros, es que tú vas a encontrar esa solución, y una vez encuentres esa raíz, para que el Señor pueda cortar de raíz lo que tú estás viviendo, lo que estás pasando, y por medio de la palabra del Señor puedas ser libre. Y una vez tú encuentras esa libertad, te monitoreas, eventualmente te vas a dar cuenta que ya no estás atada a la depresión más, ya no estás atada a la ansiedad más, porque Dios te da también esos pasos prácticos para romper con ellas en el futuro. Así sí. es que, mis amores, reflexionen en esto que hemos hablado el día de hoy. La idea y la gracia, una vez más, de todo esto y de esta reflexión es poder dar frutos para el Señor, para poder glorificar su nombre en todo lo que hagamos y en todo momento, en todo lugar, y podamos ser la sal y la luz del mundo, que para eso es que queremos ser el reflejo y tener el reflejo de Cristo en nosotras. Amén. Entonces, mis amores, no siendo más, felices de poder hacer podcasts como estos, como siempre. Gracias a la persona que pidió este podcast, y de verdad que ha sido de gran bendición, porque hasta me ha recordado que necesito estar en la mesa del alfarero, que es fundamental estar allí. Así es que deja en los comentarios si tienes más peticiones para podcasts como este. Suscríbete al canal, dale un like a este podcast, compártelo con alguien más para que también puedan experimentar esa libertad de parte del Señor que Él quiere entregarles. Y no siendo más, mis amores, nos vemos el próximo jueves. Las amamos, que Dios las bendiga.